Hola, hola, espero se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a ver teorema de Bayes. Esta parte de teorema de Bayes viene de la mano con la parte de probabilidad condicional. Por lo tanto, es necesario manejar el tema de probabilidad condicional para poder conocer teorema de Bayes y que no haya dificultad. Ahora bien, el teorema de Bayes a lo que se refiere es que es un procedimiento que nos va a permitir expresar la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B. Si nosotros recordamos cuando veíamos probabilidad condicional, decíamos que teníamos dos eventos y uno de esos eventos estaba condicionado a que tuvo que haber pasado antes para que pueda darse el siguiente. Entonces, lo que nos dice esto es que en teorema de Bayes, lo que podemos hacer es que podemos relacionar la probabilidad de un evento A de que ese evento A ocurra cuando nosotros ya sabemos que ocurrió B. Entonces es esta parte que les comentaba, que hay dos eventos donde uno está sujeto a que otro haya ocurrido, es decir, está condicionado a un evento que ya sucedió. Por lo tanto, el teorema de Bayes es una relación entre una probabilidad condicionada y la probabilidad alternada. Aquí lo que nosotros tenemos es la probabilidad A, que ya lo vimos, A, y esto que tenemos aquí sabemos que significa dado B, es decir, B lo que me está diciendo que ya hemos visto es esto es lo que ya pasó y A está condicionado a B, es decir, es la probabilidad de que ocurra el suceso A dado que ya ocurrió el suceso B. Entonces, A está condicionado a B. En el siguiente igual, es la probabilidad de que B ocurra dado que A ya sucedió. Muy bien. Y lo que también vimos cuando estuvimos estudiando el tema de probabilidad condicional o condicionada es que son diferentes. No significa lo mismo estas expresiones, eso también ya lo vimos, que es importante saber cómo vamos a estar escribiendo y a qué se refiere, porque esta escritura nos lleva a que las probabilidades son diferentes. No es lo mismo la probabilidad de A dado B que la probabilidad de B dado A. ¿Ok? Entonces eso también ya lo definimos. Si no, los invito a volver a recurrir de nueva cuenta a la clase video del tema de probabilidad condicional. Ahora, esta es la fórmula que nosotros tenemos para el teorema de Bayes y lo que nos dice es, em, bueno, aquí les voy a explicar cada una de estas. Primero, lo que tenemos nosotros aquí abajo es una probabilidad total de B. Esta probabilidad total de B, ¿de dónde viene? Vamos a ver cómo escribimos. Es la probabilidad de A dado B. Esta de B va a ir, cuando yo tenga aquí dado B, abajo voy a poner la probabilidad total de ese evento. Muy bien. Y después lo que me dicen aquí es que lo que nosotros tenemos es una probabilidad condicionada, es decir, está sujeta a que pase este evento. Y ese evento va a ser multiplicado por la probabilidad a priori, que es este que nosotros tenemos aquí, que es por el que realmente, digamos, me están eh, preguntando. Y lo que entonces nosotros tenemos es esta parte es la probabilidad a posteriori, es decir, es lo que va a ocurrir eh, después de que yo analice esto. Es decir, mi probabilidad a posteriori es lo que ocurre o que va a estar sujeta a lo que yo vaya a estar determinando. Puede ser un poquito complicado ahorita lo que estamos expresando, por lo cual a mí algo que me gusta mucho en teorema de Bayes es manejar árboles gráficos que nos pueden ayudar a asimilar mejor los problemas que estamos planteando y que es lo que vamos a ver a continuación para ir viendo, digamos, es la aplicación de esta fórmula. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos son unas palabras claves. Cuando nosotros estamos trabajando con teorema de Bayes, que viene con la parte de probabilidad condicional que ya vimos, si recuerdan, una de las palabras claves para condicional es dado que.
Dado que significa que está sujeto, está condicionado a que ocurrió ese evento. Entonces, en teorema de Bayes vamos a ver dado que y sí. Cuando nosotros vemos eso significa que estamos en la parte de condicional de teorema de Bayes. Y luego sea significa que está sujeto al condicional. Entonces, cuando nosotros veamos estas palabras claves, estamos en la parte de teorema de Bayes. Y ya dijimos que teorema de Bayes además viene de la mano con probabilidad condicional. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo lo que me dice es el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. Aquí tengo la primera parte de mi problema planteado. Entonces, después dice, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que los no ingenieros y no economistas, es decir, otros, aquellos que no sean ingenieros y economistas, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. A partir de esto me van a hacer una serie de preguntas, pero antes de responder las preguntas, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un diagrama de árbol. Entonces, vamos a partir. Aquí nosotros vamos a poner un nudo y vamos a ir planteando el problema. Me dice, el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 20% son economistas. Entonces aquí tengo ingenieros y aquí tengo que son 20%. Entonces lo vamos a poner 20% es punto 20. Esto nos ayuda para nosotros poder multiplicar de manera más fácil y hacer las interpretaciones después de convertirlo al 100%. Y luego me dice que hay economistas y que esos economistas también son un 20%. 20% es punto 20. Cuando nosotros abrimos aquí un nudo, siempre nos tiene que dar la unidad, es decir, 1. Si nosotros sumamos punto 20 y punto 20, tengo punto 40. ¿Cuánto me hace falta para mi unidad, para 1? Me hace falta 60. Es decir, el 60% es otro. ¿Ok? Punto 20 más punto 20 más punto 60 me da 1. Entonces, aquí ya tengo mi unidad. Siempre en el nudo me tiene que dar 1. ¿Ok? Ahora me dice, de los ingenieros, el 75% ocupa un puesto directivo. Es decir, aquí voy a abrir otro nudo. Y de este me dice que son directivos, ocupan un puesto directivo. Y de estos son punto 75. Entonces, cada que yo abro un nudo, ya sabemos que aquí me tiene que dar la unidad. Por lo tanto, si hay el alterno, de ahí viene la parte que veíamos en la fórmula de la probabilidad que era el acondicionado y su alterno. Entonces, el alterno de directivo es no directivo. Y esto entonces tiene que ser punto 25 para que me dé 1. Punto 75 más punto 25 me da 1. Ahora dice, el 50% de los economistas también ocupa un puesto directivo. Así que aquí en economistas voy a abrir y mi 50% es punto 50 directivo y mi otro que me hace falta mi unidad sería punto 5 y ese es no directivo. Me dice, mientras que los no ingenieros y los no economistas, es decir, los otros, voy a abrir aquí, solamente el 20% de los otros ocupa un 20% de puesto directivo. Punto 20 como directivo y para los no directivos, ¿cuánto sería? Punto 80. Punto 80 más punto 20 me da mi unidad. Si se fijan entonces, en cada nudo, ahí me debe de dar siempre la unidad. Ya planteamos nuestro diagrama de árbol. A partir de este diagrama de árbol es que vamos a comenzar a dar respuesta a mis preguntas. Aquí ya lo tenemos y me dice, ¿cuál es la probabilidad
de que un empleado sea ingeniero. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque conforme vayamos avanzando, no todas las preguntas se están enfocando al tema. Es decir, sí se enfocan al tema, pero primero comienzan a probar realmente si hay un dominio de los anteriores para llegar al punto en el que estamos. Si se fijan aquí, lo que nosotros nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea ingeniero? En nuestro diagrama de árbol tenemos tres tipos de empleados: ingenieros, economistas y aquellos que no son ingenieros y que no son economistas. Por lo tanto, la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado, es decir, de mi 100% de empleados, solamente aquellos que sean ingenieros? Si nosotros nos fijamos, me están preguntando por este. ¿Cuál es la probabilidad de que de mi 100%, es decir, aquí, recuerden que 1 al final de cuentas es mi 100%? ¿Cuál es la probabilidad de que de mi 100% de empleados solamente sean ingenieros? ¿Cuál sería la respuesta? Simplemente la respuesta es 0.20 son ingenieros, multiplicamos por 100 y me da 20%. El 20% de mis empleados son ingenieros. Es decir, hay un 20% de probabilidad de que un empleado sea ingeniero. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea ingeniero y no directivo? Ahora, aquí tampoco nos está llevando todavía a la parte de teorema de Bayes. Aunque veamos la palabra sea, aquí, ¿qué nos están preguntando? Me están preguntando que esa persona tenga dos atributos, y mis atributos es que sea ingeniero y que sea no directivo. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos la letra I. ¿Y a qué nos remite la letra Y? Esta letra Y nos está remitiendo a una multiplicación. Lo que tenemos es una intersección. Acuérdense que las intersecciones se sacan multiplicando. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Esas dos cualidades, esos dos atributos. Mi atributo es de ingeniero, es de 0.20. Y mi atributo de directivo, perdón, de no directivo, es de 0.25. Esas probabilidades son las que yo voy a multiplicar. Entonces voy a multiplicar 0.20 por 0.25. Si nosotros multiplicamos entonces 0.20 por 0.25, lo que me da como resultado es 0.05. Ahora, ese 0.05 lo vamos a multiplicar por 100 y lo que me da es 5%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea ingeniero y no directivo? Un 5%. Muy bien. Nos vamos a la que sigue. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado sea directivo? Es decir, ¿qué me están preguntando aquí? Nosotros ya sabemos que tenemos entre nuestros empleados tres tipos: ingenieros, economistas y otros. Pero de todos ellos, solamente me están preguntando por la parte de que sean directivos en cada uno de los tipos de empleados que tengo. Así que lo que yo quiero conocer es que de los ingenieros que sean directivos, de los economistas que sean directivos, y de los otros que sean directivos. Es decir, de todos mis empleados, independientemente de la tipología que yo tenga aquí, quiero saber la probabilidad de todos ellos cuál es directivo. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando aquí? Lo que me están preguntando va a ser la parte de cada uno de estos. Es decir, lo que tenemos que hacer para nosotros obtener este resultado va a ser la probabilidad total de que sean directivos. ¿Ok?
Y para eso lo que tengo que hacer es punto 20 por punto 75 más punto 20 por punto 50 más punto 60 por 0.20. ¿Ok? Entonces estos se multiplican para sacar una probabilidad total. Mi probabilidad entonces de que sea directivo, vamos a hacer esa multiplicación. Punto 20 por punto 75 más punto 20 más punto 50 más punto 60 por punto 20 me da punto 90. Entonces, si nosotros multiplicamos, lo que vamos a obtener es 0.37. Si lo multiplicamos por 100, entonces mi probabilidad total de que un empleado sea directivo es de 37%. ¿Cómo interpretamos esto? Hay un 37% de probabilidad de que un empleado sea directivo. Muy bien. El siguiente me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado, dado que es directivo, elegido al azar, sea ingeniero? Aquí hasta este problema, hasta esta pregunta del problema, es que me están preguntando ahora sí por teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque en esta parte dice un empleado dado que es directivo sea ingeniero. Es decir, dado que esto es lo que ya pasó, es decir, yo requiero que sea directivo y me están preguntando de que sea ingeniero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el planteamiento de este? Como lo vimos en probabilidad condicionales, la probabilidad de que sea ingeniero. Sea remite a lo que me preguntan, ¿ok? Sea entonces remite siempre a lo que me preguntan. Y lo que me preguntan dijimos que va aquí al inicio, que sea ingeniero. Dado que es directivo. El dado que es lo que ya sucedió. Recuerde, dado que es lo que ya sucedió. Entonces, la probabilidad de que sea ingeniero dado que es directivo. Esto es lo que me están preguntando. Así que lo que nosotros vamos a hacer es a través de mi diagrama de árbol es que voy a plantear en el orden tal cual nosotros tenemos. Primero, en orden. Recuerden, también estadística con matemáticas conlleva un orden. Vamos a ver la probabilidad de que sea ingeniero. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? La probabilidad de que sea ingeniero es 0.20. Entonces vamos a poner 0.20. Y luego me dice, en la fórmula, si nosotros recordamos, es por, esta es la probabilidad a priori, por la probabilidad condicionada. Está condicionado a que sea directivo. ¿Y cuál es la probabilidad de directivo? 0.75. ¿Entre qué? Entre la probabilidad total de que sea directivo. Si recuerdan, nosotros ya sacamos la probabilidad de que sea directivo. La probabilidad de que sea directivo es de 37%. Lo voy a de todas maneras escribir aquí. ¿Cómo se saca la probabilidad total de que sea directivo? Todos los casos que sean directivos, es decir, este con este y este con este. Y recuerden que la probabilidad total me lleva a una multiplicación. Vamos a ponerlo de cuenta. Es 0.20 por 0.75 más 0.20 por 0.50 más 0.60 por
0.20. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto, la probabilidad de que sea ingeniero, dado que es directivo, es igual. Vamos a hacer las multiplicaciones. Voy a hacer un video donde les indico también cómo realizar esta multiplicación, pero en las calculadoras modernas es bastante fácil poder meterlo. Activamos la parte de fracción y metemos así tal cual está. En la parte de las calculadoras clásicas lo que hacemos de manera correcta es, tenemos que poner paréntesis en ambos y metemos así como está. Muy bien, entonces si nosotros realizamos esta operación, lo que me va a dar va a ser 0.4054. Y si lo convertimos en porcentaje, me da 40.54%. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado de datos directivo elegido al azar sea ingeniero? Es un 44.54%. Hay un 40.54% de que un empleado, dado que es directivo, sea ingeniero. Muy bien. Nos vamos al siguiente. El siguiente lo que me dice es cuál es la probabilidad de que un empleado, dado que no es directivo, sea ingeniero. Ya dijimos, dado es lo que ya pasó y sea remite a lo que me pregunta. Ahora vamos a plantear. Entonces me dice la probabilidad, me preguntan por ingeniero. Aquí es ingeniero, es lo que preguntan, va en primer lugar. Dado que no es directivo, ND. Dado que no es directivo. ¿Cómo vamos a poner esto? La fórmula, tal cual tenemos este orden, tal cual. La probabilidad de que sea ingeniero es 0.20. 0.20 por la probabilidad de no directivo. Y de no directivo es 0.25. Ya tenemos mi primera parte. Teorema de Bayes lleva una división. ¿Qué voy a dividir? La probabilidad total de no directivo. Y la probabilidad de no directivo, todos estos son mis no directivos, pero vienen ligados a estos. Entonces lo que hacemos es multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 0.20 por 0.25 más 0.20 por 0.50 más 0.60 por 0.80. Muy bien, entonces vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto es que nos da arriba? Lo que nos da arriba va a ser, bueno, vamos a hacer todo porque eso nos va a ahorrar tiempo y lo que nosotros vamos a tener va a ser entonces 0.20 por 0.25 entre 0.20 por 0.25 más 0.20 por 0.50 más 0.60 por 0.80. Y esto lo que me lleva es a 0.07936. Recuerden, en esta parte lo que nosotros tenemos aquí es que vamos a convertir en por 100, ¿ok? Entonces si multiplicamos por 100 tenemos 7.93 y que quedaría aquí el 6. Pero este 6, como es mayor a 5, pues se va a convertir en 7.94%. Muy bien, entonces recuerden, en el segundo dígito, tomar en el segundo decimal para el redondeo. Entonces 7.94%. ¿Qué significa eso? Hay un 7.94% de probabilidad de que un empleado, dado que no es directivo,
sea ingeniero. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo al azar sea economista? Igual, ¿cómo sé cómo se tiene que resolver? Aquí si se fijan, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo, es decir, aquí está implícito el dado? ¿Cuál es la probabilidad de que dado que, cuál es la probabilidad de que un empleado dado que es directivo sea elegido al azar y sea economista? Entonces, en esta parte de aquí hay que tener cuidado porque a veces puede venir de manera no escrita la parte de dado. Pero ¿cómo reconocemos? Recuerden porque en la parte de condicional y teorema de Bayes siempre vienen dos eventos, ¿ok? El evento que sea directivo y el evento que sea economista. El sea, recuerden que remite a la pregunta, lo que yo quiero saber. Así que vamos a poner la probabilidad de que sea economista dado que es directivo. Esto es lo que me están preguntando. Ahora, igual vamos a poner con un orden. Me preguntan por la probabilidad de economista, que es 0.20, por la probabilidad que sea directivo, que es 0.50. Y todo esto sobre la probabilidad total de que sea directivo. Y la probabilidad de que sea directivo ya lo habíamos calculado antes y lo que nos daba era, si recuerdan, nos regresamos de 0.37 o 37%. Así que lo que vamos a escribir aquí va a ser solamente, como no está en porcentaje, aquí la expresión vamos a poner 0.37. Para ya no volver a escribir todo, que ya sabemos cómo se saca, ¿ok? Que sería, como es directivo, 20 por 0.75, 20 por 0.50 y 60 por 0.20. Así que la probabilidad de que sea economista, dado que es directivo, es igual a, y entonces vamos a poner 0.20 por 0.50 entre 0.37. Y eso me lleva a 0.27027. Pero acuérdense, lo que ustedes tienen que hacer es, en cuanto ustedes tengan este resultado, automáticamente multiplicarlo por 100. Y lo que me da al final es 27.027. Este 7, como es mayor que 5, entonces son 27.03%. ¿Qué significa esto? Hay un 27.03% de que un empleado, dado que es directivo, sea economista. Y finalmente, igual, es la parte de que sea otro. Ahora, si nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que les daría? Les voy a dar un minutito para que ustedes lo practiquen y veamos qué resultado les da. Igual sugeriría que pausaran el video, lo intentaran ustedes para ver si ahorita que hagamos nosotros llegamos al mismo resultado. Muy bien, entonces, primero, ¿cómo sé que es realmente una parte de teorema de Bayes? Igual, como les comenté en el anterior, no siempre viene la parte del dado que. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado, aquí es, tenemos dos eventos, directivo y otro, dado que es directivo, sea otro, ¿Cómo plantearíamos o cómo les quedó? Vamos a comprobar. La probabilidad de que sea otro sería otro, dado que es directivo. Y entonces, otro, me están preguntando por la probabilidad de otro, que es 0.60, por la probabilidad de que sea directivo, que es 0.20. Ya habíamos sacado la probabilidad de directivo en otras ocasiones
32.37. Si nosotros hacemos esto, lo que vamos a tener es 0.60 por 0.20 entre 0.37. Y lo que me da, si ya lo multiplicamos por 100 de manera directa, es 32.432. Como aquí es menor que 5, entonces se queda en 32.43. Acuérdense que solamente redondeamos a partir del 5 en adelante. Entonces, hay un 32.43% de que un empleado, dado que es directivo, sea otro, es decir, no sea ingeniero o economista.